Buen día, Fabio Lonetti, 16 de mayo, viernes, fin de semana, día de moño. Espero que hayan tenido todos una buena semana. Y ayer se sumó a anteayer, en realidad creo que fue el martes. Los números de inflación fueron bastante buenos y quería mostrarles. Había algún ruido que lo comentamos ayer con respecto a los bonos, y fíjense, estábamos en 4 y poquitos, es el bono de 2 años, se fue a 3,90. Es decir, claramente los números de inflación han mejorado y el mercado lo sabe. Acuérdense que tuvimos inflación mayorista negativa, 0, y algo negativa ayer, lo cual bien, interesante, positivo, y también los números de inflación minorista fueron un poco mejor de lo esperado. Casi todos los expertos economistas creen que todavía falta un poquito más de desaceleración de precios y que por eso la Fed no va a tocar las tasas. El primer llamado es que lo van a hacer el mes que viene, en junio. Vamos a ver ahora qué es lo que piensa el mercado. A lo mejor sí, julio. Acuérdense, en agosto no hay reunión, ya que entramos en el verano. ¿Ok? Eso por ese lado. Ayer Meta anunció que iba a retrasar el lanzamiento de su nueva versión de inteligencia artificial. De vuelta, cuidado, nosotros lo miramos y todavía no. Lo único que veo por ahora, el que mejor funciona de todos los que hemos probado es Gemini, el de Google, es el más user friendly. Y hasta ahora lo único que es una versión muy sofisticada de un web search. Si uno, en vez de poner horarios de trenes, dice, necesito ir a tal lado mañana a la tarde en tren, ¿cuáles son las opciones? Básicamente es una versión de web 2.0, tiene mejor cosa. Y lo otro que me doy cuenta es, como saben, nosotros leemos mucho para trabajar en Winston, esperen un cachito, cuando las cosas se escriben en inteligencia artificial, por lo menos nosotros nos damos cuenta enseguida, ¿ok? Porque tiende a usar un lenguaje muy elevado de inglés, o sea, un lenguaje sofisticado. Entonces ya es como de alguna manera, ya le ponemos un hándicap de, esto no sé si es muy relevante porque no tiene, de vuelta, empezamos con la sospecha de que es una cosa, como quien diría, refritada, como dicen los periodistas, algo sacado de ahí, puesto junto y lanzado. Ahí va. O sea, por eso, me parece que este es un tema que los inversores le van a hacer cada vez más la pregunta. Y fíjense, Apple dijo que iba a suspender, qué sé yo, ya le dije, probamos varias veces el de Apple y es realmente bastante malo, directamente malo. Yo sé que el amigo Michael es un gran fanático y lo usa, pero es malo. Y el de Gemini en realidad es una cosa, es una ligera versión más sofisticada de las búsquedas en la web, ¿okay? Nada de otro mundo. Y bien explicado y todo, pero la verdad que no resuelve algo que no se resolvía antes con un poquito más de esfuerzo. Osvaldo dice, revisaron el número anterior a negativo, lo modificaron al alza. Sí, hubo alguna modificación, Osvaldo, de los números anteriores, y alguno dice, bueno, al final es como que no pasó nada, porque lo que bajó acá lo subieron del otro mes. Pero cierto, como siempre, con la inflación, sobre todo cuando ya estamos hilando tan fino, acuérdense, el objetivo de la Fed es 2% y ya estamos en 2 y algo, 3 y poco. Entonces empezamos a hilar muy fino y los economistas después se pasan revisando enormemente el número por dentro. Acuérdense que muchas de estas mediciones son estadísticas, no son reales, o que son aproximaciones a la realidad que después se corrigen. Una muy famosa, que es la más importante, es la renta presunta. Acuérdense, en la inflación de Estados Unidos, la minorista, el concepto de vivienda es como el 30% del CPI, ¿ok? Y lo que hace lo que hace la estadística del Departamento de Empleo es asume que todos alquilamos, cosa que no es cierta, porque mucha gente es budeña y otros no, pero asume que todos alquilamos, porque de esa manera puede medir si hay un aumento en los precios, porque como ustedes imaginan, los alquileres son más sensibles a precios y se mueven más rápido. Si uno tiene una casa y no se mueve la casa, no pasa nada.
Pero si uno alquila y va renovando el contrato cada tanto, sí, pues hay ajuste de inflación, me cambian el precio. Entonces, hay una cosa, por ejemplo, que es renta presunta, que es un cálculo que es estadístico, después lo arreglan, es bastante complejo, bastante complejo. Y lo mismo pasa con otros y demás. Por ejemplo, como saben, las economías avanzadas hay mucho de servicios. ¿Okay? No es solamente el precio del pan y la manteca, muchos de los elementos importantes es servicios, cuánto es la cuota del celular, cuánto es la cuota del cable, cuánto es la cuota del seguro médico, hay un montón de servicios, cuánto es el seguro del auto, el seguro de la casa, y esos tienen mucha variabilidad y entonces usan muchos métodos estadísticos para estimarlos y después los ajustan. Por eso se ha puesto complejo y sobre todo, como digo, como estamos en la última milla, que si es 2.1, 1.9, 1.8, se hace bastante complejo. Por eso digo, el mercado ayer reaccionó bien, porque cuando empezaron a hacer la disección del número, vieron que había elementos de desaceleración positivos, que ya viene de hace un rato, lo venimos conversando, no es nuevo, viene de hace un rato, así que ahí estamos. Vamos al otro chart, tenemos la primera lectura de Q2 del GDP Now, que la verdad es muy cariñoso y nos ha tratado muy bien, habla de un 2% de crecimiento en verde. Ahora, fíjense la apertura del rango, acuérdense, esta es la media de, no me acuerdo, pero la mayoría de los grandes economistas, habla de 2,5 y -1, ¿ok? Es un rango muy grande, la media está justamente en 1, pero el GDP Now está un punto más arriba. Después, acuérdense, siempre hay una convergencia y se acercan y demás, pero es interesante que tuvimos, acuérdense, el PBI fue 0,3%, con una enorme distorsión por el tema de importaciones, que la gente se quería adelantar, las importaciones restan del PBI, etcétera, y ahora estamos hablando de alguna reactivación. Muy probablemente tengamos mucho ruido en esos números de Q2, así que el mercado los va a tender a ignorar un poco. Yo creo que lo que el mercado va a mirar mucho más de cerca son los números de empleo. Porque los números de empleo son mucho más directos, sí reflejan lo que está pasando ya ahora, si bien de vuelta son siempre los del mes anterior, pero están mucho más exentos de ruido, pongámoslo de esa manera. Inflación puede que tenga ruido de las tarifas, que es un one time event, y después se corrijan o no se corrijan. PBI, ya lo hablamos, va para acá, va para atrás, va para adelante. El tema de que la gente adelantó importaciones por miedo a las tarifas, ¿ok? Vamos a ver. Creo que el número de empleo va a ser la mejor guía para saber. Ok, nada más. Ya está listo el Bulldog, sale hoy con el trade sorpresa que creo que nos regaló el tío Warren. Y nada, Fresh Money Buy, ahí pusimos los cambios, un poco de cambios en Asset Allocation. Creo que nada más. Como siempre, bienvenidos los comentarios, preguntas, cuando lo reciban, que debería estar saliendo en la próxima hora. Nada más. Que tengan todos muy buen día y buen fin de semana.